Muchas gracias, señor presidente. Agradeciendo la presencia de la ONU y por la información que nos ha dado. La ONU está haciendo lo que tiene que hacer, verificar, y tiene dentro de las funciones la verificación de algunos de los puntos. Yo tengo dos preguntas de temas que ojalá también se verificaran y la ONU nos ayudara en la verificación de las mismas. Uno, la reparación de las víctimas de las FARC. Ustedes vieron un listado, un inventario hace un par de años de los bienes de las FARC, de cuánto eran, y era risible, era una ridiculización realmente, porque entregaron baldes y trapeadoras y otras cosas. Y yo sí quisiera verificación de cuál ha sido el cumplimiento de las FARC a las víctimas, porque se habla mucho de las víctimas. Ayer tuvimos un debate de las víctimas, pero nadie se acuerda que las FARC tenían miles y miles y miles de víctimas. Y recuerdo los delitos de lesa humanidad de las FARC. Víctimas de las FARC, reitero, y aquí se hacen supuestamente respetar a las víctimas, pues nos quedamos callados cuando hablamos de abuso sexual, violencia sexual contra las mujeres, doctora Dora, reclutamiento forzado de menores, minas antipersonal, desplazamiento forzado de tantas familias. Las FARC, a donde llegaban las FARC no llegaba el progreso, llegaba la pobreza, llegaba la violencia y no se recuperaban esas zonas. Y qué bueno que se verificara, porque la SAE sacó un reporte en noviembre pasado que solo el 1% de todos esos bienes que dijo las FARC, porque dijo muchas mentiras, es decir, omitió la gran mayoría de los bienes, solo el 1%, 3.500 millones de pesos, había sido efectivamente monetizado. Entonces, qué bueno que se verificara no solo cómo se le está cumpliendo a las FARC, porque el gobierno la ha venido cumpliendo a pesar de toda la discusión que hubo posterior al plebiscito, y donde muchos consideramos que se le hizo una trampa a la democracia. Pero bueno, no entró en esos viejos debates. Pero qué bueno que la ONU nos dijera cómo están hoy las víctimas de las FARC y cómo han sido reparadas por sus victimarios. No guardemos silencio ante eso. Y no nos quedemos con el discurso de que qué pesar de las víctimas, pero no nos importa que las víctimas de la violencia sexual, del reclutamiento forzado, del genocidio que hicieron las FARC, de las minas antipersonal que todavía permanecerán por muchos años en nuestros campos colombianos, en eso sí hay silencio absoluto. Yo sí quiero saber qué pasa con los recursos de las FARC, del narcotráfico, uno de los grupos criminales más ricos del mundo, y que hoy las víctimas de las FARC a la expectativa de cuándo van a ser reparadas. 3.500 millones de pesos, $1 millón es lo que han entregado las FARC. Pobrecitos. Correcto. Entonces, aquí somos muy exigentes con el Estado, que el Estado les cumpla a los miembros de las FARC. Pues las víctimas se nos olvidan. Y el discurso de las víctimas, yo lo oigo acá todos los días, las víctimas y qué pesar. Eso sí, no he oído a nadie hoy diciendo dónde están las víctimas de las FARC y cómo van a ser reparadas. Entonces yo sí quiero saber eso, ¿dónde está la plata de las FARC? De toda la que hicieron, de la minería criminal, del narcotráfico durante tantos años, de la extorsión, del secuestro, de las tomas al Banco Agrario durante mucho tiempo, muchísima plata. Y eso está silencioso. Las víctimas de la FARC, no hay nadie. Yo veo esa misión de verificación y yo veo, hombre, yo no hubo víctimas de las FARC, ¿o qué? Qué bueno que se supiera eso y no guardáramos silencio. Es un primer punto que hay que dejar aquí en consideración de la ciudadanía. Porque lavarle los pecados a las FARC, darles curules, darles una justicia a su antojo, no puede ir en contravía de los derechos de los miles y miles y miles de colombianos víctimas de ellos durante toda su existencia. Es un primer punto que quiero poner en consideración. Un segundo punto, la justicia especial.
para la paz. Justicia transicional, que nos ha costado hasta este momento más de 700.000 millones de pesos a los colombianos. 700.000 millones de pesos. No ha hecho ni una sola sentencia. Y todavía nos quedan un par de años más esperando a que salga la primera. Y ahí está, mientras tanto, los de las FARC pontificando. Y en estos días mostramos un video acá de Timochenko, 448 años condenado. Las personas felices tomándose la foto al lado de él, cual ídolo de las comunidades. Y ahí sigue la JEP callada. Y mientras tanto, pontificando en el Congreso. Los miembros de las FARC. Por fortuna no les abrieron espacio en los consejos, les hubieran abierto fácilmente espacio en todos los consejos, unas curules en los consejos municipales, aquí los tendríamos seguramente. Y esa justicia costosa, inoperante, vamos a ver con qué sorpresa nos va a salir de las posteriores sentencias. Y yo sí quisiera, ojalá dentro de la verificación que se hiciera, es cuántos miembros de las FARC han sido condenados, cuáles eran los delitos por los que se les condenaron y cuál fue la sentencia real. Porque como la JEP puede decir lo que quiera, si ustedes leen las sentencias de la JEP, o cómo pueden darse las sentencias, pueden decir lo que quieran, es decir, la sentencia puede ser ir a aplaudir personas a la calle, puede ser sembrar árboles, lo que es una responsabilidad social para todos, lo que nosotros hacemos con todo el gusto por responsabilidad social ambiental, para la JEP es una pena. Y eso no se debate en estas partes. Aquí no importa. No, lo importante es que se le cumpla lo de las FARC. ¿Dónde está el cumplimiento con la justicia? ¿Dónde está el cumplimiento de esos miembros de las FARC ricachoncísimos, llenos de plata, que ahí siguen con sus micrófonos, como héroes nacionales, después de la lavada de la cara, con muchísimos de nuestros recursos? Y yo recuerdo al profesor Mocus diciendo que qué bueno que se hubiera gastado, se hubieran comprado las conciencias con mermelada para que apoyaran la paz. Además, pues, con lavada de cara, sí, que no importa la corrupción porque funcionaba, porque era muy buena la corrupción, si era para que hubiera el proceso de La Habana. Yo quiero ver la verificación de la ONU de esos hechos, de lo que está pasando con las víctimas y de la impunidad abierta. Ahí está esperando que todavía la JEP entonces se demore un par de años más para que haya la primera sentencia y con qué sorpresas nos van a salir. Y no hablaré de cómo fue sesgada la JEP, de quiénes son sus miembros y de la relación del comité de selección con muchos de los miembros que fueron posteriormente seleccionados. Pero bueno, eso es otro debate. No podemos olvidar, como aquí nos gusta tanto la memoria, aquí la memoria selectiva, tengamos la memoria para algunas cosas y para otras, no olvidemos, perdonemos. O sea, yo no sé por qué hay tanta contradicción de algunas personas en este consejo, que se acuerdan muy bien de unas cosas, pero olvidemos otras a nuestra conveniencia. Entonces yo aplaudo la misión de verificación que está haciendo la ONU, claro, están cumpliendo con algunos de los puntos, pero ¿qué falta que nos hace que Colombia conozca otra realidad? No la realidad de los victimarios, que tienen que ser ensalzados, sino la realidad de las víctimas y de los que cometieron delitos de lesa humanidad en este país, que siguen ahí, tranquilos en las calles, tomándose fotos, muchos jóvenes, infortunadamente, que no conocen la historia del país. Y es un tema que creo que sí tiene que conocerse por parte de nuestra ciudad. Hoy existen 4.000 miembros del ELN y 2.500 miembros de las disidencias de las FARC. Y para ellos están esperando que haya otro proceso igualitico y presionan. ¿Y cuándo empieza el proceso de negociación con el ELN? Para que tengamos lo mismo, la misma impunidad, las mismas víctimas esperando a que las reparen, curules en todas las instancias gratuitas, porque no tengo que sacar un voto para tener 5 senadores o 5 representantes, y así va a ser seguramente con el ELN. Y entonces, después, ¿qué va a pasar con las disidencias de las FARC? Pues los miembros del ELN eran miembros de las FARC que se cambiaron de brazalete.
Entonces no hubo la desmovilización de las FARC. Y vimos cuántas personas fueron. No fue la desmovilización de las FARC. Muchos ya previamente se habían cambiado hacia el ELN. Y muchos se quedaron en las disidencias de las FARC. Y ahí con el narcotráfico se siguen sufragando. La pregunta es que este proceso de negociación con las FARC quedó, perdonemos y olvidemos. Hombre, lo dijimos siempre, claro que sí, a esos miembros rasos de las FARC, más del 50% que eran reclutados forzadamente, muchos de ellos nacieron allá. Hombre, esas personas que tomaron las armas, yo me voy a tomar 3 minuticos más, a esos miembros que tomaron las armas, con la visión de que estaban luchando por unas causas justas, hombre, con ellos toda la generosidad. Pero a los ricachones allá, a los gordiflones que hoy pontifican sobre el país, a esos que les caiga todo el peso de la ley y que reparen las víctimas. Y eso no está pasando. O que me lo muestre dónde está pasando. Qué bueno que se verifique eso por parte de la ONU. Y son 6.500 hoy, miembros armados, al margen de la ley, que van a estar buscando las mismas gabelas y las mismas garantías en el futuro. La misma impunidad, la misma justicia sesgada, el mismo silencio de las organizaciones internacionales, de las defensoras de derechos humanos, entre comillas, que son defensoras de derechos humanos para lo que les interesa, no para las víctimas de las FARC, no para ellos, ahí sí no, ahí sí guardan silencio. Y esos son temas que esta ciudad tiene que conocer, y esos son temas que este país tiene que conocer. ¿Cómo crece el narcotráfico? ¿Cómo crecen esos grupos al margen de la ley? Por la bendición que se le da cuando tienen esas gabelas y esas oportunidades iguales a las que las FARC han tenido hasta este momento. Y eso lo tiene que saber este país. Y la legitimación política de las FARC, un tema que quiero hablar, porque se habla tanto del tema del conflicto armado, y aquí sí es un tema que yo quiero decir con todos los argumentos. ¿Cuál es la legitimación política de las FARC diferente a la que se les dio desde el gobierno de Juan Manuel Santos? Porque antes, y yo viví toda la vida así, las FARC estuvieron dentro de las organizaciones terroristas. Y muy bueno que se recuerde por parte de la ONU que las FARC eran terroristas para las naciones, para muchos gobiernos, para la Unión Europea, eran terroristas y de repente al otro día pasaron a ser políticos. Con un lobby internacional de mucha plata, entre otras cosas. Eso no fue barato. Y eso es algo que hay que reconocer acá en este país. Nosotros, en este país, y vayan a las comunidades, y vienen las encuestas y revisen cuál era la famosa legitimación política o la representación popular que tenía las FARC. Donde la FARC llegaba, había masacres, donde la FARC llegaba, había abuso sexual de menores, reclutamiento forzado de muchos campesinos, había minas antipersonal. Eso es lo que llegan a hacer las FARC, acabar con el medio ambiente, a volar oleoductos para que fueran a nuestros ríos, todo eso que hoy olvidamos. Esa es la legitimación política de las FARC. Nadie en este país tiene una buena imagen de las FARC. Y las FARC, además del narcotráfico, por un lado que les entraba la platica, no iban con esa plata a ayudarle a las comunidades. No. Recordemos eso. Las FARC iban a acabar con las comunidades. Y aquí Medellín y muchos municipios de Colombia, Medellín especialmente, recibió más de 400.000 desplazados de cuenta de las FARC. De cuenta de la violencia de este país. Y uno de los rigurosos objetivos, o de las rigurosas características de un conflicto armado interno es la representación popular. Es que la palabra conflicto armado no es para decir, es que hay conflicto armado porque hay un conflicto y hay armas. Hay un conflicto entre unos grupos y hay armas, entonces ya es conflicto armado. No. El conflicto armado tiene unas repercusiones legales y jurídicas y tiene unos requisitos. Eso no es una palabra que uno va diciendo eufemísticamente hay conflicto armado porque hay una violencia y hay armas. Entonces hay conflicto y armas, entonces conflicto armado. No. Tiene unas repercusiones muy serias, jurídicas posteriormente. Y el Estado en Colombia, por más pobre, por más dificultades que haya tenido históricamente,
por poca presencia que haya habido en algún momento en muchas zonas del país, todavía hay mucha pobreza en este país, que se ha venido superando por fortuna, no por las FARC propiamente, porque el crecimiento económico del país se dio a pesar de las FARC, a pesar de todo el daño que han hecho en este país históricamente. Nosotros tenemos que tener claridad en que el conflicto es entre un régimen versus un grupo insurgente con representación y popularidad política, con representación popular, con apoyo popular. Las FARC no lo tuvieron. Y ese requisito no puede ser un eufemismo al que nos sometamos para que nos digan que aquí hubo conflicto armado. Ese debate lo damos cuantas veces sea necesario en este país. Y claro, la ONU, que está verificando, va a decir, claro, hay conflicto. Pues yo los entiendo, son la ONU, están verificando, tienen que decir que sí. Pero fue una organización terrorista y hasta hace muy poquito, entre otras cosas. Y fueron narcotraficantes. Y sus disidencias son narcotraficantes. Y los que se cambiaron de brazalete al ELN son narcotraficantes. Y nos quedamos, y como lo dije ayer, el narcotráfico no es un narcotráfico bueno de las FARC y del ELN y malo de los otros que aquí en Medellín asesinan personas todos los días. La misma razón de la no justificación del narcotráfico de las FARC es la misma razón de la no justificación del narcotráfico de los combos y las bandas criminales de Medellín. Porque no hay narcotráfico bueno. Y esa es una razón por la cual no se puede aceptar la presencia de un conflicto armado en Colombia como hubo en Sudáfrica. Es un punto que podemos dar el debate y comparar qué pasó en cada uno, una discriminación, una segregación racial, todo lo que quiera de Sudáfrica. Allá había un conflicto armado. Hay muchas personas que se sublevaban ante un gobierno o una democracia no representativa que iba en contravía de los derechos fundamentales de muchos ciudadanos. Eso no pasó en Colombia. Ese es el mensaje que quiero dar. Ojalá la ONU nos ayude a verificar la reparación a las víctimas y que se cumpla la justicia en este país. Ojalá la ONU nos ayude a poner visibles los 6.500 miembros al margen de la ley que existen hoy del ELN y las FARC, muchos de ellos viejos miembros de las FARC. Y ojalá la ONU, además de su posición frente a la verificación del cumplimiento, frente a muchos de esos miembros de las FARC, que no tenían velas en el entierro de la violencia, que nacieron allá o que fueron reclutados, y a esos hay que respetarlos, nos ayude a que esos ricachones, gordiflones, que hoy posan de estadistas, sean realmente identificados, sean puestos en consideración de la ciudadanía y que la impunidad no sea la constante en este país. La impunidad de los miembros de las FARC, tristemente, será la impunidad mañana y la que justifica la violencia del ELN y de las disidencias de esos 6.500 miembros y de muchos de los combos que también piensan que el día de mañana va a tener esas mismas gabelas. Muchísimas gracias, señor presidente.